En la actualidad existe un impacto muy particular de lo que dejó Hitler y el nazismo como unipartido y gobierno también extensivo a los países que iba dominando. El nazismo, según lo que dice Erich Fromm, un psicólogo social que se dedica a analizar psicológicamente a los estados totalitarios, al fascismo y al nazismo, fue profundo, global y persistente, y quizás esta es la palabra más fuerte, ¿no? Persistente. No se limita solo al pasado, sino que en realidad sigue influyendo en la vida política y en la memoria colectiva, en el derecho internacional, en la educación y la cultura democrática del mundo contemporáneo. Por algo, el mismo Estado alemán, luego de la caída de Hitler, es quien a través de los juicios de Nuremberg va a juzgar a los nazis. ¿Por qué? Porque entiende que es el propio pueblo alemán quien había puesto en el poder a este personaje y había permitido también como sociedad el Estado nazi, la confluencia del Estado nazi. Entonces se entiende que los juicios de Nuremberg tienen que ser la base fundamental del proyecto del futuro de una Alemania totalmente desasnada del camino que había dejado detrás Hitler. Por eso hablamos de el derecho internacional, lo que implicó como ejemplo los juicios de Nuremberg. Hay una memoria histórica y ética universal que surge también después de lo que fue la avanzada del nazismo, ¿no? Porque el holocausto marcó un antes y un después en la historia del mundo. Si bien ya dijimos que también hubo un holocausto con los pueblos originarios, no fue el primero de los nazis hacia los judíos, sino que también hubo hacia atrás. Y también lo que dejó a través de la conciencia humana, la referencia moral negativa, lo que no debe volver a ocurrir. La negación de ese holocausto, que ya pasa a ser un delito. En varios países se niega el holocausto, eso es un gran delito. Hitler es recordado no como un líder, en general por las sociedades del mundo. No es un líder histórico más, es el símbolo del horror totalitario por una serie de factores que ya dijimos en este curso, que tienen que ver con factores que sí, dispusieron la economía para generar un 0% de desempleo en Alemania. Ahora lo consiguió a qué costo, qué pasó con Alemania después, a dónde fueron limitados esos objetivos para generar una sociedad alemana consciente y trabajadora. ¿Cuál era el significado de la desobediencia para Hitler? ¿Dónde radicaba el orden? Entonces hay un símbolo del horror totalitario. En cuanto a los derechos humanos, gracias a la realización de los juicios de Nuremberg, también se estableció que los crímenes de Estado pueden ser juzgados, que hay que cumplir órdenes, que no se justifica ningún tipo de genocidio, porque bueno, lo rezan las constituciones del mundo, pero también lo rezan los derechos internacionales, y para algo también se consolidó la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a pesar de que muchas veces es desoída las Naciones Unidas, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto también de los crímenes de lesa humanidad que en la Argentina han servido y en otras partes de Latinoamérica para ese concepto de crimen de lesa humanidad con las dictaduras que tuvieron luego del Plan Cóndor. El nazismo dio origen a un marco jurídico que hoy protege, al menos en principio, la dignidad humana. Pero no siempre es igualitaria. La democracia y la educación por la memoria es algo que se sigue promoviendo desde esta educación. La figura de Hitler se sigue analizando para prevenir y no para repetir. Y también el impacto político contemporáneo. Hoy se analiza cómo opera un discurso del odio y cómo se manipula al pueblo para construir a los enemigos internos. Pero, lamentablemente, hoy existen grupos neonazis y de ultraderecha que reutilizan estos símbolos y discursos. Muchos estados y organismos internacionales los consideran como una amenaza democrática y otros hacen caso omiso. Entonces, el efecto Hitler funciona como una advertencia histórica permanente. A partir de todo esto hablamos de una cultura y un lenguaje también que tiene que ver con la moral, con la política, con lo jurídico, con lo educativo y con lo cultural. No influyen por lo que ofrecieron, sino que influyen por lo que destruyeron. Esa es la clave de este curso: analizar, reflexionar qué es lo que se ofreció, más allá de todo esto, en realidad, qué es lo que se destruyó.